Hola mi gente, hoy les traigo un anime que sé que les va a encantar. No olviden suscribirse y dejar su like para seguir trayendo más contenido como este. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. El hombre quería sobrevivir pacíficamente dentro del mundo de un manga, así que entrenó deliberadamente hasta convertirse en una verdadera montaña de músculo. Creía que, con un cuerpo así, nadie se atrevería a meterse con él, pero jamás imaginó que las heroínas originales del manga empezarían a mostrar interés por él una tras otra. Incluso la historia romántica original se descarriló por completo debido a su existencia. Abrió los ojos lentamente, todavía aturdido. Todo lo que podía ver a su alrededor eran rostros borrosos. Recordaba haber quedado atrapado en un incendio antes de perder el conocimiento. Sin embargo, cuando despertó, ya estaba acostado en un hospital. De repente, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que el rostro reflejado en el jarrón no era el suyo. Al final, llegó a una conclusión. Tal vez había tomado el cuerpo de otra persona. El dueño original de aquel cuerpo se llamaba Kim Jo-sung, un joven común de una familia común. Sin embargo, el fin de semana anterior parecía haber sufrido un accidente de tráfico. El verdadero Kim Jo-sung probablemente ya estaba muerto, y el alma del hombre había ocupado su lugar. Aún así, aquello no era exactamente una mala noticia para él, pues finalmente había escapado de aquel laboratorio. Ahora, todo lo que necesitaba hacer era descubrir cómo sobrevivir en ese mundo. Poco después, llegó a la habitación de Kim Jo-sung. En cuanto abrió la puerta, se quedó paralizado. La estantería estaba completamente llena de mangas. También había varias figuras coleccionables al lado. Por lo visto, el chico era un otaku de los pies a la cabeza. Ni siquiera sabía si podría vivir normalmente usando aquella identidad. Si comenzaba a actuar como una persona completamente diferente, sus padres seguramente notarían que algo andaba mal. Entonces vio un póster personalizado que Kim Jo-sung había hecho de sí mismo. En ese momento, se dio cuenta de que aquel tipo era un caso perdido, un verdadero otaku lleno de poses y fantasías. Pero la mayoría de los mangas de la estantería eran de batallas y comedias románticas. Siguiendo esa lógica, si imitaba el estilo de vida del antiguo dueño del cuerpo, no debería tener demasiados problemas. Además, antes de llegar a ese mundo, él también había leído parte de esa serie. Era un manga shonen de enorme éxito, con más de 10 millones de copias vendidas. Al final, los amigos de la infancia terminaban formando una pareja, pero muchos lectores no aceptaron ese desenlace y lo consideraron un desastre total. Al día siguiente, ya había leído una buena cantidad de los mangas de la estantería. Terminó pasando toda la noche despierto. Entonces su madre lo llamó para ayudar en el restaurante. Después de cambiarse de ropa y ponerse el uniforme de trabajo, notó que un grupo de personas entraba al establecimiento. Las dos personas que iban al frente le parecieron extrañamente familiares. La chica llamó al joven Ryuji Senpai. Ese nombre le resultaba aún más familiar. Ryuji era el protagonista masculino del manga que había leído. Realmente no esperaba haber terminado dentro de ese manga. Ahora podía resumir perfectamente su situación. Había muerto en un incendio y su alma había tomado el cuerpo de Kim Jo-sung. Y ese Kim Jo-sung parecía no ser más que un personaje secundario de la comedia romántica Amor Caótico. En otras palabras, había reencarnado dentro de la historia. El problema era que no recordaba la trama completa, ya que había leído la obra de manera desordenada, saltándose capítulo. Pensándolo bien, ese lugar no era tan diferente de la realidad. Y como se trataba de una comedia romántica, el mundo no corría peligro de desaparecer. Por lo tanto, mientras evitara involucrarse con los protagonistas, podría vivir normalmente como un personaje de fondo. A partir de ese momento, su vida se volvió extremadamente ocupada. Primero, necesitaba terminar de leer todos aquellos mangas. Después, aprender a actuar como Kim Jo-sung. Se inscribió deliberadamente en una escuela privada alejada de la zona donde ocurría la historia original. Entró como el mejor alumno de la clase y consiguió una beca completa. Después de matricularse, utilizó la pubertad como excusa para cambiar gradualmente toda su personalidad. Aún así, la posesión no podía revertirse. Frente a un futuro impredecible, sintió que necesitaba prepararse para cualquier cosa. Escribió plan tras plan en hojas de papel, pero ninguno parecía adecuado. Al final, eligió el entrenamiento con pesas. La fuerza era un elemento esencial para la supervivencia. La resistencia física era poder. Y aunque aquel fuera solo un mundo de comedia romántica, era mejor tener eso que no tener nada. Pero, después de algún tiempo entrenando, se dio cuenta de que ejercitarse era sorprendentemente divertido. A partir de entonces, se volvió completamente adicto al entrenamiento físico, y el tiempo pasó silenciosamente. Así, Kim Jo-sung completó todo el primer
primer año de secundaria sin grandes acontecimientos. Al comienzo del nuevo semestre, todos comenzaron a revisar la distribución de las clases. Un joven sonrió levemente al ver que un amigo se acercaba. ¿No llegas un poco tarde? Kim Jo-sung, ¿en qué clase te tocó? Kim Jo-sung respondió que aún no lo sabía. Su apariencia había cambiado drásticamente. Ahora era un estudiante de segundo año de secundaria. Aquel año había pasado en un abrir y cerrar de ojos. Durante los últimos meses, atravesó una etapa de crecimiento muscular descomunal, razón por la cual se veía tan diferente. Y la razón era simple: defensa personal. Después de todo, en un mundo de manga, que aparecieran alienígenas, fantasmas y delincuentes de la nada era algo prácticamente normal. Todo lo que estaba haciendo era prepararse para el futuro. Definitivamente no era porque se hubiera obsesionado con los músculos. Hasta ese momento, había logrado bastante durante el último año. Fue asignado a la clase 2B. En ese instante, una chica entró al aula y saludó a todos. Su nombre era Yaguchi Maiya, la heroína de la obra original. Y sentado al lado de Kim Jo-sung estaba Sakamoto Ryuji, el protagonista masculino original. Para él, aquello era prácticamente una escena de desastre. De todas las personas posibles, precisamente esos dos habían terminado en la misma clase que él. Había elegido una escuela lejana solo para evitarlo. Si terminaba arrastrado a sus problemas, su tranquila vida escolar llegaría a su fin. Entonces escuchó a Sakamoto Ryuji decir que su día había sido horrible. Primero perdió su cartera. Después se topó con una chica extraña en la calle. Esas palabras impactaron a Kim Jo-sung al instante. ¿Eso significaba que ella también estaba a punto de aparecer? En el momento en que ese pensamiento surgió, alguien abrió la puerta del aula. El profesor les ordenó a todos que se calmaran y regresaran a sus asientos. A continuación, anunció que tenía algo muy importante que decir, pero Sakamoto Ryuji parecía no preocuparse en absoluto. Todavía estaba preocupado por su cartera desaparecida. Entonces el profesor anunció que una estudiante transferida se uniría a la clase ese día. Poco después, una chica rubia entró al aula. Con un pequeño colmillo sobresaliendo de su sonrisa, saludó alegremente a todos. Todos la encontraron extremadamente hermosa, y algunos incluso se preguntaron si era extranjera. El profesor le pidió que se presentara. Ella dijo que se llamaba Kishimoto Rika y que acababa de mudarse a la zona. Kim Jo-sung ya lo esperaba. Si estaba en la misma clase que el protagonista, era inevitable que la heroína apareciera. Kishimoto Rika, embora tivesse esquecido grande parte da historia original, ele ainda se lembraba de que ella siempre ocupaba el primer lugar en las encuestas de popularidad. Incluso sin ser la ganadora final de la historia, jamás dejó de estar en la cima de la popularidad. Entonces, el profesor le pidió a Kishimoto Rika que se sentara en la fila del fondo. Convenientemente, también le pidió a Sakamoto Ryuji que la ayudara a adaptarse. En ese momento, Ryuji se dio cuenta de que ella era la misma chica con la que había chocado aquella mañana. Rika también lo reconoció. Lo miró fríamente y dijo: «Todavía no he saldado cuentas contigo por lo de esta mañana». El profesor los interrumpió con calma. «Ya que ustedes dos se conocen, eso lo hace todo más fácil». Rika se sentó claramente contrariada. Después de acomodarse, todavía le lanzó una mirada feroz a Ryuji. Al principio, no quería tener nada que ver con él, pero como había encontrado su cartera aquella mañana, terminó devolviéndose él. Kim Jo-sung, sentado al lado de ambos, se quedó completamente inmóvil. Deseaba desesperadamente escapar de allí. Por desgracia, todavía tendría que soportar 2 años más en ese lugar. En un abrir y cerrar de ojos, las clases terminaron. Un amigo se acercó para pedirle prestado un manga. Incluso después de entrar en la preparatoria, Kim Jo-sung no abandonó los mangas, y eso también formaba parte de su preparación para el futuro. Según las leyes de los mundos de manga, incluso sin recordar toda la historia, la mayoría de las obras seguían patrones similares. Por eso necesitaba seguir leyendo las revistas más recientes y mantenerse al día con las tendencias de las comedias románticas. En ese momento, Ryuji sujetó de repente la mano de Kishimoto Rika. «Quiero hablar contigo en privado. ¿Puedes venir conmigo un momento?» Quería hablar sobre el accidente de aquella mañana. Rika aceptó. «Está bien, creo que puedo hablar contigo a solas». Los compañeros de alrededor seguían confundidos. ¿Realmente había pasado algo entre esos dos? Kim Jo-sung dijo que iba al baño, pero en realidad quería escuchar la conversación a escondidas. Sin embargo, en el instante en que abrió la puerta, su enorme cuerpo y su presencia intimidante asustaron a todos los que estaban cerca. Todo el salón se estremeció. ¿Ese sujeto era realmente un estudiante de preparatoria? ¿Por qué
parecía tan aterrador? Casi parecía el heredero de alguna familia mafiosa. Todo indicaba que Kim Jo-sung estaba a punto de ser aislado por sus compañeros. ¿Sería simplemente porque era demasiado musculoso? Pero, por ahora, necesitaba descubrir qué estaba ocurriendo entre esos dos protagonistas. Para aumentar la precisión de sus conclusiones, necesitaba presenciar los acontecimientos personalmente y reunir pruebas. Dentro de la escuela, solo había un lugar adecuado para una conversación privada. Necesitaba saber de qué estaban hablando. No podía permitir que la historia avanzara más allá de sus expectativas. El lugar de la conversación era el jardín trasero de la escuela. Kim Jo-sung se escondió silenciosamente entre los arbustos y observó cada uno de sus movimientos. La razón por la que Sakamoto Ryuji quería hablar a solas con Kishimoto Rika era simplemente pedir disculpas. Kim Jo-sung no podía creer que Ryuji realmente hubiera hecho una pose tan vergonzosa, pero, de alguna manera, eso hizo reír a Rika. Rika soltó una carcajada. Realmente eres ridículamente inocente. Ya que llegaste tan lejos, te perdonaré. Además, lo que pasó esta mañana fue solo un accidente. Rika era alegre, la personaje más popular de la obra, y esa era su primera escena de encuentro con el protagonista. Sinceramente, era la apertura perfecta para una comedia romántica clásica. Pero mientras Kim Jo-sung espiaba a los dos, otra chica lo encontró. Kim Jo-sung, ¿qué estás haciendo ahí agachado de manera tan sospechosa? No me digas que estabas intentando hacer algo vergonzoso. La chica que habló era Sayonji Kumiko. Provenía de una familia tradicional e influyente de Kioto, era la presidenta del consejo estudiantil y representaba perfectamente el arquetipo de la rica arrogante de la historia. En la práctica, personajes como ella normalmente terminaban convirtiéndose en rivales cómicas o personajes secundarios, pero una heroína secundaria seguía siendo una heroína y estaba destinada a involucrarse con el protagonista. Kim Jo-sung respondió rápidamente. Solo pensé que esta rama se vería bien en la sala del consejo estudiantil. Kumiko quedó completamente confundida. ¿Quieres que ponga algo así en la sala del consejo? Bueno, ya que fue elegido personalmente por mi secretario, supongo que puedo colocarlo allí. Kim Jo-sung había inventado una excusa al azar en ese mismo momento. De alguna manera, ella le creyó. ¿Pero por qué estaba allí en primer lugar? Resultó que Kumiko quería almorzar con los miembros del consejo estudiantil para fortalecer el espíritu de equipo y había decidido concederle especialmente a Kim Jo-sung la oportunidad de participar. Entonces le ordenó que fuera rápidamente a la cafetería antes de que no quedaran asientos. Pero Kim Jo-sung respondió que ella no debería comer allí, porque probablemente no habría nada adecuado para alguien como ella. Kumiko se rió. Parece que realmente no me entiendes. ¿De verdad crees que no sé nada sobre la comida y la cultura de la gente común? Recordaba vagamente el donburi de cerdo picante que había comido anteriormente en el restaurante de la familia de Kim Jo-sung. Le había gustado bastante. Para ella, la comida de la gente común de ese nivel era perfectamente aceptable. Kim Jo-sung sintió que estaba insultando discretamente el restaurante de su familia, pero, considerando que la presidenta normalmente almorzaba bistec en la sala del consejo estudiantil, aquello ya era impresionante. Aún así, recordó que la cafetería no servía donburi de cerdo picante. El plato más parecido era el gyudon. Eso hizo que la presidenta desconfiara, porque, sin importar cómo escuchara ese nombre, sonaba como comida de baja calidad. Ahora ni siquiera ella sabía qué hacer. ¿Realmente debería comer eso? En ese momento, apareció otra persona. También era miembro del consejo estudiantil y uno de los subordinados más leales de Kumiko. En cuanto llegó, señaló a Kim Jo-sung y lo reprendió. Mocoso, no tienes absolutamente ningún sentido de la responsabilidad con el consejo estudiantil. Como nunca apareciste en la oficina del consejo estudiantil, nuestra pobre señorita estuvo buscándote por todas partes y ni siquiera pudo almorzar. Kim Jo-sung quedó completamente confundido. ¿Por qué las palabras de aquel tipo sonaban tan extrañas? ¿Y qué tenía de tan lamentable la situación de la presidenta? Al instante siguiente, la presidenta se detuvo justo frente a Kim Jo-sung. Deja de hablar. Pero el chico claramente no tenía intención de dejar el tema. Ya no puedo tolerar tu comportamiento grosero, mocoso. El muchacho de gafas iba a seguir quejándose, pero la presidenta lo arrastró fuera de allí. Antes de irse, todavía dijo que Kim Jo-sung debía disculparse con la presidenta. Kim Jo-sung no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. A medida que los protagonistas comenzaron a aparecer uno tras otro, se dio cuenta de que eso significaba que el caos romántico había comenzado oficialmente. Como se había esforzado desesperadamente para ganar músculos, su cuerpo se había vuelto especialmente intimidante, y ahora incluso el protagonista evitaba tener contacto con él. Parecía que, tanto en el país H como en el país R, un físico imponente seguía
seguía siendo la mayor ventaja. Ya que los protagonistas se habían encontrado, la historia seguiría naturalmente su curso, y todo lo que él necesitaba hacer era vivir una vida común como personaje secundario. Fue entonces cuando una mano tiró del borde de su ropa. Kim Joo-sung se dio la vuelta y se sobresaltó de inmediato. Era Kishimoto Rika, la estudiante transferida que había llegado ese mismo día, pero no tenía idea de por qué estaba allí. Resultó que Rika había venido a pedir información sobre una dirección. Kim Joo-sung sintió curiosidad por saber cómo conocía su nombre. Rika respondió que era porque su nombre estaba escrito en su bolso. No esperaba que fueras tan despistado, Kim. Eso incluso resulta adorable. Kim Joo-sung no esperaba una situación así. En ese momento, Rika mostró una sonrisa traviesa. Sabía que tenía razón contigo. Sabía que eras una persona mucho mejor de lo que dicen. ¿De verdad ella pensaba que Kim Joo-sung era una buena persona? Los demás estudiantes prácticamente se quedaban congelados del miedo con solo mirar. ¿Pero qué era exactamente lo que intentaba hacer? O mejor dicho, ¿por qué se había fijado en él desde el principio? Resulta que la extraña presencia que Kim Joo-sung transmitía durante las clases hacía imposible no notar. También había escuchado muchos rumores sobre él, pero al verlo prestar tanta atención en las clases, sintió curiosidad. Además, Rika pensaba que era sorprendentemente fácil acercarse a él. Al parecer, una buena persona seguía siendo una buena persona al final de cuentas. Sin embargo, Kim Joo-sung sintió que aquello era un problema. Ya había terminado involucrándose con una de las heroínas. Al ver cómo ella lo trataba con amabilidad incluso después de escuchar todos esos rumores, comenzó a entender por qué era la estudiante más popular de la escuela. Tal vez simplemente era amable con todo el mundo. Aún así, estaba considerando seriamente la posibilidad de asustarla usando sus músculos. Su expresión confundida dejó a Rika un poco insatisfecha. Claramente eres una buena persona, así que ¿por qué me ignoras? Los demás estudiantes de la clase pueden malinterpretarte ahora, pero yo creo que algún día verán quién eres realmente. Se darán cuenta de que esas historias aterradoras no son más que rumores. Puede que parezcas un poco intimidante, pero en realidad eres muy amable. Hasta que todos entiendan eso, seguiré siendo tu amiga. Parecía que los músculos por sí solos no eran suficientes para alejar. Con la personalidad de Rika, probablemente no habría diferencia si Kim Joo-sung pareciera un estudiante común o un delincuente. Como ya era inevitable que estuvieran en la misma clase, solo podía dejar que las cosas siguieran su curso natural. Aún así, Kim Joo-sung continuó interpretando el papel de personaje secundario. Yo también espero con ansias eso, Rika. Entonces miró la dirección que ella llevaba. Por alguna razón, aquella dirección le resultaba familiar. Parecía ser una zona exclusiva llena de mansiones. ¿Acaso Rika también provenía de una familia adinerada? Kim Joo-sung dijo, ese lugar no queda lejos de mi casa. Puedes tomar el mismo tren que yo. Rika comprendió de inmediato la otra implicación detrás de esas palabras. Entonces eso significa que vivimos cerca el uno del otro. Parece que es el destino. Al ver su expresión, Kim Joo-sung se dio cuenta al instante de que había hablado de más. Habría sido mejor quedarse callado. De repente, recordó algo importante. Había preparado una estrategia de supervivencia perfecta, pero existía una falla fatal. Básicamente, había olvidado casi toda la historia original. En lugar de seguir haciendo suposiciones como un personaje secundario basándose únicamente en los clichés de las comedias románticas, sería mejor obtener información directamente de la propia Rika. Si fuera necesario, incluso podría intimidar al protagonista por la fuerza y hacer que Ryuji invitara a salir a Rika. Necesario, incluso podría intimidar al protagonista por la fuerza y hacer que Ryuji invitara a salir a Rika. Un cambio pequeño como ese no debería afectar demasiado la historia original. Poco tiempo después, llegó el tren. Tan pronto como Kim Joo-sung entró al vagón, todos a su alrededor evitaron mirar. Para los pasajeros, parecía demasiado aterrador. Sin embargo, Rika descubrió una ventaja de sentarse a su lado. Siempre había asientos libres. Al final, Kim Joo-sung la acompañó hasta la estación Chitose Funabasi. Cuando estaba a punto de irse, Rika lo llamó de repente. Kim, tengo muchas ganas de verte mañana. Antes de que terminara la frase, las puertas del tren se cerraron. Aún así, por alguna razón, Kim Joo-sung sintió una extraña sensación de inquietud. ¿Sería porque ya se había involucrado con una de las heroínas? Al día siguiente, al mediodía, Kim Joo-sung estaba a punto de comer su almuerzo cuando notó que Rika lo observaba con ojos de cachorro abandonado. ¿No me digas que almuerzas solo aquí todos los días? Kim Joo-sung respondió que no podía hacer nada, ya que todos los demás estudiantes le tenían miedo. Rika replicó, pero deberías estar almorzando en la cafetería. Kim Joo-sung respondió, no te preocupes por mí. Tú misma dijiste
dijiste que algún día conocerán quién soy realmente, así que esperaré pacientemente. De repente, Rika se fijó en la comida que tenía en las manos. Parecía haber onigiris japoneses y también gimbap coreano. Era la primera vez que veía algo así de cerca, así que inmediatamente preguntó si podía probarlo. Al ver que parecía estar a punto de llorar si la rechazaba, Kim Jo-sung no pudo decir que no. Rika dio un pequeño mordisco con cuidado, pero al segundo siguiente, el sabor la conquistó por completo. Dijiste que tu familia tiene un restaurante de barbacoa coreana. Ahora todo tiene sentido. Esto está muy auténtico. Después de eso, incluso le pidió a Kim Jo-sung que le dijera a su madre que le había encantado la comida. Como forma de agradecimiento, Rika le ofreció un trozo de su tamagoyaki. Kim Jo-sung lo aceptó y se preparó para probar, pero en el momento en que se lo llevó a la boca, quedó realmente impactado. Dicen que la vida es mitad azúcar, pero aquello era demasiado dulce. Entonces le preguntó cuánto azúcar había usado. Rika respondió que ni ella misma lo sabía. Por la seguridad de Rika, Kim Jo-sung sintió que debía enseñarle a hacer un omelette enrollado coreano sin azúcar. Fue entonces cuando ambos escucharon un silbato. Levantaron la vista y vieron a la presidenta y a los miembros del consejo estudiantil de pie frente a ella. En ese momento, la presidenta temblaba de rabia. Las relaciones inapropiadas entre chicos y chicas dentro de la escuela podrían ser perdonadas por el cielo, pero jamás serían perdonadas por el consejo estudiantil. Como presidenta del consejo, nunca toleraría algo así. Kim Jo-sung estaba completamente confundido. ¿Desde cuándo estamos saliendo? El chico con gafas dio un paso al frente. Un chico y una chica almorzando solos juntos. ¿De verdad quieres decir que eso es una relación apropiada? Te atraparon en el acto y aún así sigues poniendo excusas. ¿No tienes ningún sentido de la responsabilidad? Pero aquello no tenía nada que ver con la responsabilidad. Solo estaban almorzando juntos. Además, Kim Jo-sung también había estado teniendo encuentros extraños con la presidenta últimamente. En ese momento, Rika dirigió su mirada hacia la presidenta. La presidenta se sintió un poco incómoda bajo aquella mirada. ¿Quién eres tú? ¿Tienes algo que decirme? Entonces Rika recordó algo. Ah, tú eres la presidenta de ese oscuro consejo estudiantil, ¿verdad? La presidenta se quedó congelada en el lugar. ¿Desde cuándo se había convertido en una villana? Rika explicó que circulaban muchos rumores sobre la presidenta, como que le gustaba usar un uniforme negro y que siempre llevaba un pequeño abanico. La presidenta consideró aquello extremadamente grosero y explicó seriamente que el uniforme servía para demostrar la dignidad del consejo estudiantil. Pero Rika respondió que no necesitaba justificarse. La gente solo bromea diciendo que parece un cosplay. Mientras te guste, no hay problema. El ánimo de la presidenta se desplomó de inmediato. ¿De verdad los demás estudiantes se estaban burlando de ella por parecer que estaba haciendo cosplay? Aquel día, la presidenta sufrió una derrota total. Le dijo a Rika que esperara. Definitivamente volvería. Y sin duda se vengaría de aquella humillación. Ya había grabado aquello en su corazón. Kim Jo-sung seguía sin entender qué intentaba hacer ni por qué había aparecido allí de repente. Poco después, terminaron las clases. Rika miró a Kim Jo-sung y preguntó, ¿por qué todavía no te has ido a casa? ¿En qué estás pensando? Entonces vio un folleto de clubes sobre su mesa y se dio cuenta de que aún no se había unido a ninguno. Por eso sugirió llevarlo a conocer a alguno. Kim Jo-sung pensó que tenía sentido. Como mínimo, debería ver cómo eran los clubes antes de decidir. Así que se levantó lentamente y se preparó para visitar los clubes junto a Rika. Pero dejó una cosa clara desde el principio. Pensaba visitar todos los clubes deportivos. Rika quedó completamente confundida. La razón era simple. Kim Jo-sung quería descubrir hasta dónde podía llevarlo su fuerza. Mientras tanto, en el campo de fútbol, un chico rubio se quejaba furiosamente por no poder marcar ningún gol. A pesar de no haber anotado ni una sola vez, seguía comportándose de manera extremadamente arrogante. Fue entonces cuando una enorme sombra apareció sobre ella. ¿Les importaría apartarse? Quien habló fue Ryohei, capitán del club de fútbol y estudiante de tercer año. Al darse cuenta de que había aparecido alguien realmente peligroso, los dos rubios se disculparon de inmediato y dijeron que ya se iban. Un jugador cercano agradeció rápidamente. Gracias, capitán. Esos tipos realmente nos estaban molestando. En cuanto apareciste, salieron corriendo. Pero Ryohei simplemente suspiró. Ninguno de los estudiantes de primer año de ese año parecía especialmente prometedor. Realmente quería ganar el campeonato nacional. Si tan solo pudiera reclutar a un jugador excepcional. Mientras tanto, el rubio que había sido ahuyentado seguía furioso. ¿Creen que debería volver y golpearlo ahora mismo? Su amigo se negó de inmediato. Ni se te ocurra.
Escuché que la velocidad de sus disparos es famosa en todo el país. ¿Qué te hace pensar que puedes competir con él? El rubio respondió que pelear no dependía únicamente de la fuerza física. Entonces, mientras intentaba recuperar un poco de su dignidad, terminó chocando con alguien detrás de él. ¿Qué mocoso fue el que chocó conmigo? Mira por dónde caminas. Al escuchar eso, Kim Jo-sung se detuvo inmediatamente y se dio la vuelta. En el instante en que los dos rubios vieron quién era, un sudor frío recorrió sus rostros. Sin dudarlo ni un segundo, dieron media vuelta y salieron corriendo. Rika suspiró y le recordó: no hables tan fuerte. Necesitas llevarte bien con los demás. Después de eso, Kim Jo-sung y Rika llegaron al campo de fútbol. Los jugadores sintieron curiosidad por saber por qué había ido allí. ¿Acaso había venido a vengarse de los dos chicos de antes? Después de todo, toda la escuela sabía lo aterrador que parecía Kim Jo-sung, pero el capitán dio una palmada en el hombro de uno de los jugadores. Tranquilo, no es el tipo de persona que perdería el tiempo vengándose de idiotas como eso. Con un cuerpo así, ya está al nivel de un atleta nacional. Entonces el capitán caminó hasta donde estaba Kim Jo-sung. Kim Jo-sung, he oído mucho sobre ti. Soy Roae, capitán del club de fútbol. ¿Qué te trae por aquí? Kim Jo-sung respondió que había venido para hacer una prueba. Aquella presencia abrumadora sorprendió a Ryo-ae. Aunque solo era 10 centímetros más alto, Ryo-ae sentía que era un enano a su lado. Y esos músculos. Su físico parecía capaz de aplastar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Si Kim Jo-sung entrara al club de fútbol, quizás el campeonato nacional dejaría de ser solo un sueño. Ryo-ae lo llevó de inmediato frente a la portería y le pidió que pateara el balón con todas sus fuerzas. ¿Con todas sus fuerzas? Si eso era lo que querían, entonces haría exactamente eso. Al segundo siguiente, Kim Jo-sung reunió toda su fuerza y levantó la pierna. A los ojos de todos, su presencia era aterradora. Pateó el balón con toda su potencia hacia la portería. Cuando atravesó el aire, produjo un estruendo ensordecedor. Los miembros del club de fútbol observaron la escena horrorizados. El balón frente a Kim Jo-sung había sido destruido por completo. Aquella no era una fuerza que un ser humano normal pudiera producir. Entonces se giró hacia Rika y preguntó: ¿a dónde vamos ahora? Rika respondió emocionada: el siguiente es el club de baloncesto. Acabar con ellos uno por uno es bastante divertido. Pronto, la noticia de que Kim Jo-sung estaba derrotando a todos los clubes de la escuela se extendió por todo el campo. Esa noticia también llegó a oídos de cierta estudiante. Kim Jo-sung, así que por fin empezaste a actuar. Alguien como tú realmente no podría soportar la soledad de ser invencible. En ese momento, Kim Jo-sung destruyó el tablero de baloncesto con una sola clavada, dejando a todos los espectadores completamente conmocionados. Poco después, blandió un bate de béisbol. La pelota fue golpeada con tanta fuerza que impactó contra el suelo y abrió un agujero. Mientras tanto, Rika anotaba en su cuaderno: fútbol, tenis de mesa, atletismo, voleibol, béisbol, judo, kendo, natación y tenis. Todo iba perfectamente bien. Kim Jo-sung preguntó: ¿cuántos clubes deportivos faltan todavía? Rika sonrió de manera astuta. Así que eso era lo que quería saber. Luego sacó un par de gafas. Permíteme responder a tu pregunta. Kim Jo-sung se quedó sin palabras. ¿De verdad tenía que hacer que todo pareciera tan dramático? Excluyendo tenis de mesa, judo y voleibol, que no estaban realizando pruebas ese día, quedaban 3 clubes: atletismo, natación y kendo. En otras palabras, Kim Jo-sung aún podía participar en 3 pruebas deportivas. Realmente estaba agradecido con Rika, pero ella no necesitaba esforzarse tanto. Rika, además de trabajar como modelo, ¿también empezaste a actuar? Rika se quedó inmóvil por un instante. ¿Por qué preguntas eso de repente? Kim Jo-sung respondió: solo creo que tienes bastante talento. Olvídalo. Finge que no dije nada. Decir aquello en voz alta fue un poco vergonzoso. En realidad, Rika ya había hecho trabajos parecidos a la actuación antes. Kim Jo-sung se sobresaltó de inmediato. Espera, no podía ser aquello que estaba pensando, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo haría que alguien dudara tanto en hablar de él? Pero ella era una heroína, así que no había forma de que tuviera un pasado sospechoso de ese tipo. Rika entrelazó de repente su brazo con el de él. Dejemos de hablar de eso. Todavía tenemos 3 clubes que visitar, ¿no? Al ver lo incómoda que parecía, Kim Jo-sung decidió no insistir. Eligió visitar primero el club de kendo. Mientras tanto, en la entrada del dojo, Kim Jo-sung llegó con una presencia intimidante. Después de escuchar los rumores, varios estudiantes corrieron para
ver el espectáculo. Escuché que ya destruyó todos los clubes. ¿Habrá venido a tomar el control del club de Kendo ahora? Rika entró instantáneamente en modo gerente. Si tienen algún asunto con él, pueden hablar conmigo. Entonces la puerta del dojo se abrió lentamente. Una voz llegó desde el interior. Así que finalmente llegaste hasta aquí. Un delincuente de tercera categoría que usa las pruebas de selección como excusa para ir destruyendo clubes. Al instante siguiente, Futaba Yukika habló. Tu violencia termina aquí. Yo te detendré. Todos comenzaron a aplaudir y animar, pero Kim Jo-sung simplemente respondió. Solo me interesa el club de Kendo. Solo dime cómo puedo inscribirme en la prueba de selección. Yukika sintió que su actitud era extremadamente arrogante. Respondió con frialdad. Un combate a un punto. Quien consiga primero un golpe válido gana. Yo seré tu oponente. Entra al salón de entrenamiento. La multitud se emocionó al instante. Un arma humana contra la capitana del club de Kendo parecía algo demasiado interesante como para perdérselo. Algunas personas incluso sacaron sus teléfonos para grabar. Rika se rió detrás de él. Parece que ya te han convertido en el villano. De repente, Yukika gritó. Todos ustedes, silencio. Todos se quedaron impactados. Este es un duelo entre Kim Jo-sung y yo. Nadie tiene permiso para interferir. Si alguien insiste en entrometerse, me encargaré de esa persona antes de encargarme de Kim Jo-sung. Todos quedaron tan intimidados que guardaron silencio de inmediato. Nadie esperaba que la capitana del club de Kendo tuviera una presencia tan abrumadora. Rika tenía razón. Esa presión no era ninguna broma. Esa mujer era realmente peligrosa. Por eso, Kim Jo-sung le pidió a Rika que esperara un momento en la entrada y dijo que regresaría enseguida. Al entrar en el dojo, vio varias armas y equipos de protección. Yukika le recordó que primero debía ponerse la armadura, pero Kim Jo-sung dijo que no era necesario. La ropa que llevaba puesta ya era suficiente. Podemos empezar ahora. No me culpes si terminas herido. Antes de que terminara la frase, Yukika lo interrumpió. Yo no voy a salir herida. Realmente sabes contar chistes. Tal vez ni siquiera logres tocar un solo cabello de mi cabeza. ¿Estás listo, Kim Jo-sung? Al instante siguiente, la pelea comenzó oficialmente. Kim Jo-sung bloqueó el primer ataque de ella con su Sinai. No importaba la velocidad de los ataques de Yukika, él los bloqueaba todos con firmeza. Pero eso era solo una prueba. El verdadero combate aún no había comenzado. Yukika llegó a la conclusión de que Kim Jo-sung seguía siendo solo una persona común. Poco después, Kim Jo-sung dejó deliberadamente una abertura. Naturalmente, Yukika no desperdició la oportunidad. Golpeó su muñeca con el Sinai. El arma salió volando. Eso hizo que Kim Jo-sung vacilara por un instante. Yukika lo llamó idiota con frialdad. Dijo que ni siquiera había sido capaz de detectar una finta tan simple. El siguiente golpe sería el último. Pero lo que Yukika jamás esperó fue que Kim Jo-sung no mostrara ningún miedo. Al contrario, sonrió. Y aquella sonrisa era aterradora. El corazón de Yukika se aceleró. ¿Era una trampa? En el instante en que retrocedió por instinto, el Sinai que había salido volando regresó de alguna manera a la mano de Kim Jo-sung. Yukika maldijo para sus adentros. Ese tipo estaba completamente loco. Quizás incluso era un lunático. ¿Acaso planeaba atraerla, recuperar la espada y contraatacar? Si hubiera reaccionado un segundo más tarde, tal vez habría sido ella quien terminara derrotado. Yukika siguió analizándolo. Ese tipo era demasiado peligroso. Lo había subestimado. Si la pelea continuaba así, sería ella quien correría peligro. Por eso decidió terminar todo en el siguiente ataque. Entonces Yukika adoptó su postura y liberó toda su aura. Esta es la técnica secreta de mi clan. Corte mata demonio. Kim Jo-sung, todo termina ahora. Pero Kim Jo-sung no sintió ninguna presión. El golpe de Yukika impactó directamente en su pecho. Soltó un gemido involuntario de dolor. Kim Jo-sung, ¿cómo te sientes? Esta es la técnica secreta del clan Futaba. Ni siquiera durante los entrenamientos alguien ha recibido este golpe de frente. Yukika creyó que ya había ganado, pero al segundo siguiente, se quedó paralizado. Justo después de recibir el golpe, Kim Jo-sung impactó directamente su mandíbula. Yukika jamás imaginó que la situación tomaría ese rumbo. Su corazón se aceleró. ¿Era un arma oculta? ¿Por qué no había notado nada? Apretó el Sinai con fuerza. Yukika observó el cuerpo de Kim Jo-sung. ¿La defensa de ese sujeto realmente podía ser tan absurda? Maldito monstruo musculoso. A la mañana siguiente, la noticia de que Kim Jo-sung había derrotado a la capitana del club de Kendo ya se había extendido por toda la escuela. Algunas personas incluso especulaban que su objetivo era tomar el control de toda la institución. Kim Jo-sung se quedó completamente sin palabras. Él solo quería pelear un poco. ¿Eso realmente formaba parte de la comedia romántica que conocía? Afortunadamente, Ryuji seguía ignorando los rumores
mejores como siempre. Como protagonista masculino, probablemente no se desviaría demasiado de la historia principal. En ese momento, Riko se acercó para saludar a Kim Jo-sung. Al segundo siguiente, la puerta del salón se abrió de golpe. Una chica pelirroja entró furiosa. Maldita sea, Ryuji, aparece ahora mismo. Todos quedaron confundidos. ¿No es Toho Karen del club de Kendo? Ryuji dio un paso al frente. Soy yo, Ryuji. ¿Qué quieres? Escuché que intimidaste a los novatos de nuestro club. Ayer fui a visitarlos al hospital y escuché toda la historia. Ryuji sintió que debía de haber algún malentendido. Mai avanzó para explicarlo, pero Karen la interrumpió de inmediato. ¿Y quién te crees que eres? Mai también se enfadó. Eres del club de Kendo, ¿verdad? Los culpables fueron tus novatos. Ayer varios miembros del club me rodearon e intentaron arrastrarme a un callejón. Les ordené que se detuvieran, pero se negaron. Estaba aterrada y no sabía qué hacer. Fue Ryuji quien me salvó. Ahora que conoces la verdad, ¿sigues pensando que él estaba equivocado? Ya que entendiste la situación, vuelve y disciplina a los miembros de tu club. Aquello claramente no era culpa de Ryuji. El problema eran los novatos del club de Kendo. Toho Karen finalmente entendió lo que había ocurrido. Entonces, de repente, gritó: Ryuji, conviértete en mi hombre. Declaró que lo convertiría en el hombre más feliz del mundo. Mai se quedó congelada en el lugar, completamente confundida. ¿De verdad era algo que una chica podía decir en público? Naturalmente, Mai no podía aceptar aquello. Kim Jo-sung se interesó de inmediato. ¿Lanzar una confesión amorosa en un momento como ese? El mundo de las comedias románticas era realmente aterrador. Necesitaba conseguir unas palomitas y ver cómo se desarrollaba la situación. Y no era el único que se estaba divirtiendo. Rika también estaba extremadamente curiosa. ¿Acaso era aquel el legendario amor a primera vista? Esa chica es increíble. El salón se animó instantáneamente. Todos comenzaron a especular a quién elegiría Ryuji al final. Algunos pensaban que la chica explosiva combinaba mejor con él. Parecía que todos ya estaban chismeando sobre el acontecimiento. Después de que Karen soltara semejante bomba, Kim Jo-sung estaba seguro de que la noticia se extendería por toda la escuela. Entonces Rika se volvió hacia él y le preguntó: ¿quién crees que elegirá Ryuji? Sinceramente, Kim Jo-sung tampoco estaba seguro. Si todo seguía la trama original, Ryuji debería terminar con su amiga de la infancia. Pero entonces Rika dijo que ya sabía a quién elegiría. La respuesta era Toho Karen, pero solo si antes recibía consejos amorosos de la propia Rika. Rika parecía extremadamente confiada en sus habilidades como consejera amorosa. Después de todo, según ella misma, era una especialista porque ya había tenido innumerables relaciones. Kim Jo-sung no podía entender por qué estaba tan emocionada con aquello. ¿Acaso deseaba tanto que alguien le pidiera consejos amorosos? El tiempo pasó rápidamente hasta la tarde. Cuando Kim Jo-sung abrió la puerta del salón, vio a una persona sentada más adelante. Era Toho Karen. No podía entender por qué estaba en su salón de clases. Según un amigo, Karen estaba intentando aferrarse a Ryuji y convencerlo de salir con ella durante el fin de semana. Si realmente salían juntos, ¿eso no sería prácticamente una cita? Pero lo que su amigo dijo después hizo que Kim Jo-sung se quedara pensando. Al parecer, ella era hija de alguien muy importante. Su padre parecía ser una gran figura del mundo criminal, y Toho Karen había heredado su personalidad dominante. Se decía que su familia controlaba una enorme organización en toda la región de Kanto. Eso sorprendió un poco a Kim Jo-sung, pero no le dio demasiada importancia. Aun teniendo un origen poco común, Toho Karen todavía no había hecho nada realmente exagerado, pero pronto se dio cuenta de que había algo extraño. Pensándolo bien, ya estaba dentro de un manga de comedia romántica. Entonces una situación así no era tan extraña. En ese momento, Toho Karen volvió a gritar: Ryuji, todavía no has aceptado mi invitación para este fin de semana. Necesito disculparme adecuadamente contigo. Entonces, ¿vas a salir conmigo o no? Mai le dijo que dejara de molestar a Ryuji, porque su comportamiento claramente lo estaba haciendo sentir incómodo. Toho Karen se irritó de inmediato. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Toda la clase estaba celosa de la situación. ¿Quién no querría tener a dos chicas peleando por su atención? Después de eso, todo se volvió aún más interesante. Durante las clases, Toho Karen aparecía para invitarlo a salir. Durante educación física, también aparecía para invitar. Incluso cuando Ryuji iba al baño, Karen lo seguía y volvía a hacerle la invitación. Ryuji estaba genuinamente al borde de un colapso y solo deseaba que ella retrocediera un poco. Durante el almuerzo, Rika le preguntó a Kim Jo-sung qué pensaba hacer el fin de semana, pero él no tenía ningún plan especial. Estaba pensando en ayudar en el restaurante. Entonces Rika le preguntó si le gustaría visitar su casa. Allí había montones de mangas,
muchos más de los que podría leer. También dijo que seguramente se sorprendería, porque su padre era coleccionista y su casa parecía prácticamente un manga café. Por eso, Kim Jo-sung respondió que definitivamente la llamaría cuando tuviera tiempo. De repente, se dio cuenta de algo. Rika comía muchísimo, pero seguía siendo extremadamente delgada. Rika le dijo que no se preocupara. No importaba cuánto comiera, nunca engordaba. Simplemente era el tipo de persona que no ganaba peso. Eso dejó sorprendido a Kim Jo-sung. ¿De verdad existían personas así? En ese momento, Toho Karen se acercó a ella. Rika se sorprendió un poco y no entendió por qué Karen se había sentado a su lado. Pero aquello era perfecto. Finalmente, Rika tendría la oportunidad de enseñarle a alguien sobre el amor. Entonces tomó la iniciativa de iniciar una conversación e hizo una breve presentación. Rika sentía que Toho Karen parecía preocupada últimamente, así que quería ayudarla. Al escuchar el nombre de Rika, Karen también se sorprendió. Toho Karen ya había oído decir que Rika era un especialista en relaciones, pero Rika fingió no haber escuchado y le pidió que lo repitiera. Entonces Toho Karen gritó: escuché que eres una especialista en asesoramiento amoroso. Ya había oído hablar de ti. Solo entonces Kim Jo-sung se dio cuenta de que todo lo que Rika había contado era verdad. Realmente era una especialista. Toho Karen se quedó confundida sobre cómo otra persona sabía lo que estaba pasando por su cabeza. Rika explicó: vienes a nuestro salón a buscar a Ryuji en todos los descansos. Sería más extraño que nadie se diera cuenta. Toho Karen rápidamente le tapó la boca a Rika. Todo el mundo te va a escuchar. Habla más bajo. Entonces Toho Karen dijo que quería escuchar los consejos de Rika, especialmente sobre romance. Cuando Kim Jo-sung regresó, se dio cuenta de que Rika se estaba divirtiendo demasiado. Ese día, Rika y Toho Karen acordaron que, después de las clases del día siguiente, todos se sentarían a conversar adecuadamente, incluyendo a Kim Jo-sung. Pero en la historia original, las dos deberían haber sido rivales por Ryuji. Ver a Rika ayudando a Karen de una forma tan activa parecía extraño. Aún así, Kim Jo-sung no quiso pensar demasiado en ello. Prefería concentrarse en el entrenamiento. Pero en el momento en que entró al gimnasio, encontró el lugar lleno. ¿Estaba ocurriendo algún evento? ¿Por qué había tanta gente allí? En ese instante, Kim Jo-sung escuchó a alguien llamándolo por su nombre desde atrás. Cuando se giró, vio que era Yukika. Sin embargo, esta vez su expresión era completamente diferente. Al verla llegar, Kim Jo-sung finalmente entendió por qué todos en el gimnasio estaban tan emocionados aquel día. Yukika parecía no saber por dónde empezar. Más tarde, Kim Jo-sung descubrió que se habían encontrado allí porque Yukika se había mudado recientemente. Mientras aún estaba confundido, una voz surgió detrás de él. Nakayama Yujiro dijo que aquello era perfecto y esperaba que Kim Jo-sung pudiera mostrarle el lugar a Yukika. Después de todo, los dos ya se conocían, así que sería más fácil que un anciano como él explicarlo todo. Sin embargo, el viejo parecía creer que Yukika había ido porque le gustaba Kim Jo-sung. Kim Jo-sung sintió que aquel anciano había entendido todo mal. Después de eso, llegó la hora de su demostración. El viejo le ordenó a Kim Jo-sung comenzar con un calentamiento de 220 kilos, lo que dejó a Yukika completamente impactada. ¿Realmente iba a empezar con tanto peso? El viejo le dijo que no se preocupara. Había sido atleta profesional hacía 20 años, pero nunca había visto a un monstruo como Kim Jo-sung. Kim Jo-sung sujetó la barra con ambas manos y flexionó ligeramente las rodillas. Bajo la mirada atónita del dueño del gimnasio, comenzó inmediatamente a hacer sentadillas. La escena dejó a Yukika sin palabras. Entonces el viejo dijo que 220 kilos era muy poco y aumentó el peso a 270 kilos. Pero incluso 270 kilos seguían siendo fáciles para Kim Jo-sung. El viejo incluso le guiñó un ojo a Yukika. Te lo dije, es un monstruo. No necesitas preocuparte tanto. Yukika no tuvo más remedio que admitir. Ese no era el físico que debería tener un estudiante de segundo año de preparatoria. Aquello era exactamente el raro fenómeno del que solo había oído hablar en rumores, el cuerpo yang extremo. Estaba absolutamente segura de ello. El cuerpo yang extremo era el físico masculino supremo, un cuerpo que nacía con la fuerza de 100 hombres. En las leyendas históricas, casi todos los grandes héroes poseían ese tipo de cuerpo. Yukika estaba tan segura porque ya había luchado personalmente contra Kim Jo-sung. Esa no era una fuerza que alguien pudiera obtener únicamente entrenando. Yukika sintió que necesitaba informar de aquello a esa persona lo antes posible. El tiempo pasó rápidamente hasta el día siguiente. Kim Jo-sung y los demás llegaron a la casa de Toho Karen, donde todos se inclinaron respetuosamente ante ella. Bienvenida de vuelta, señorita. Parecía que su familia realmente formaba parte del mundo
mundo criminal. Pero ¿por qué Rika no parecía ni un poco sorprendida? ¿Era eso normal en aquel mundo? Como alguien que había sido transportado recientemente a ese lugar, Kim Jo-sung jamás podría acostumbrarse. Sin embargo, el aura que transmitía Kim Jo-sung hizo que incluso los miembros de la organización se inquietaran. Uno de ellos lo interrumpió inmediatamente. «Maldito, ¿eres un espía enviado por otra organización?» Esas palabras asustaron a Toho Karen. ¿De qué están hablando? Él es mi compañero de clase. Pero aquellos hombres no le creyeron. Miren esa aura asesina que lo rodea. Y ese rostro ni siquiera parece el de un estudiante de preparatoria. Señorita, venga aquí y aléjese de él. Pero Kim Jo-sung claramente no había hecho nada. ¿De verdad lo estaban tratando de esa manera solo porque parecía un poco mayor? Después de que entraron, Toho Karen continuó disculpándose con él. Kim Jo-sung simplemente respondió que no había problema, porque ya estaba acostumbrado. Aunque apreciaba la invitación, sentía que no sería de mucha ayuda con los consejos amorosos. Rika, sin embargo, dijo que sería muy útil y le pidió que esperara a un lado por el momento. Entonces, Rika comenzó a enseñarle técnicas de romance a Toho Karen. El primer paso era aprender a cocinar. Solo confía en los consejos de la especialista en relaciones, Rika. Kim Jo-sung se quedó sin palabra. ¿De verdad esa chica no sentía vergüenza al decir algo así? Después de eso, los tres comenzaron a cocinar. Cuando se dieron cuenta, habían pasado desde el mediodía hasta el comienzo de la noche en la cocina. Toho Karen finalmente logró preparar un bento. Era su primer bento hecho a mano y, en general, había quedado bastante presentable. El único problema era que antes había subido demasiado el fuego y había convertido todos los ingredientes en ceniza. Incluso siendo principiante, aquel camino era claramente demasiado difícil para ella. El aroma de la comida hizo que incluso Rika sintiera hambre, así que Kim Jo-sung sugirió: ¿qué tal si preparo la cena? Les dijo a Rika que dejara la comida en sus manos y se concentrara únicamente en enseñarle romance a Karen. Al instante siguiente, Kim Jo-sung comenzó a preparar su especialidad, arroz frito con huevo. La forma en que manejaba el wok dejó completamente impresionadas a las dos chicas. En apenas un minuto terminó un plato de arroz frito dorado. Las dos dieron un bocado y el sabor era absurdamente delicioso. Toho Karen y Rika quedaron sorprendidas. ¿Así que sabes cocinar y además también? Kim Jo-sung explicó. Empecé a preparar mis propios bentos durante el segundo semestre del primer año. Durante el primer semestre, mi madre siempre se levantaba temprano para prepararme el almuerzo y, cada vez que veía lo cansada que estaba, me sentía culpable. Al principio era torpe y me costaba mucho, pero ahora ya estoy acostumbrado. El aroma casi hizo que Rika llorara de hambre. Preparar sus propios bentos para ayudar a su madre trabajadora era demasiado conmovedor. Entonces Rika recordó algo de repente. Antes de ir allí, había preparado un regalo especial e incluso había ido a una tienda de cosméticos el día anterior para comprar todo lo necesario. También había escrito todos los pasos del cuidado de la piel en notas adhesivas para que Karen pudiera seguir la lista cuando necesitara comprar más productos. Cuando aprendas a maquillarte y consigas una cita, iremos juntas a comprar ropa. Sin embargo, Rika solo había visto a Karen en la escuela, así que sentía que su estilo habitual era un poco diferente. Incluso comentó que el estilo de Karen parecía el de un señor mayor. Aquella observación golpeó a Karen directamente. Kim Jo-sung no esperaba que Rika fuera tan directa. Después de eso, Rika comenzó a maquillar a Karen. Le dijo a Kim Jo-sung que esperara allí y le advirtió que, si espiaba, también sería arrastrado al asunto. Luego empujó a Karen hacia la habitación. Kim Jo-sung realmente no tenía idea de por qué estaba allí. Todo aquello estaba interfiriendo seriamente con su entrenamiento. Después de un día entero de trabajo, finalmente estaban listos para marcharse. Rika esperaba que la cita de Toho Karen fuera un éxito. En ese momento, Kim Jo-sung pasó por una tienda de conveniencia. Quería entrar para comprar una revista de manga, y Rika dijo alegremente que ella también quería comprar algo. Esta vez, Kim Jo-sung compró Rui-chan. A Rika también le gustaba ese manga, y solía escuchar de su padre que las personas a las que les gustan los mangas no pueden ser malas. Pero, si Kim Jo-sung recordaba correctamente, Rika también compraba esa revista todas las semanas. Entonces Rika dijo que eso significaba que ella también era una buena persona. Kim Jo-sung asintió. No te equivocas. Realmente eres una persona increíblemente buena. Pasaste todo el día dando lo mejor de ti para ayudar a Toho. A mis ojos, cualquiera capaz de hacer tanto por los demás es una buena persona. Sus palabras hicieron que el rostro de Rika se pusiera completamente rojo. Idiota, ¿por qué tienes que decir esas cosas tan directamente? Después de eso, pagó rápidamente y se fue, probablemente porque estaba demasiado avergonzada. Pero Kim Jo-sung no lo veía así. Pensó que quizá estaba corriendo al baño porque ya no podía aguantarse más. El día siguiente,
siguiente llegó rápidamente. Todos quedaron impactados por la apariencia de Toho Karen. Ese día llevaba el cabello recogido en pequeñas trenzas y hasta estaba usando una falda. Si no la observaban con atención, tal vez ni siquiera la habrían reconocido de lo grande que era el cambio. Entonces Toho sacó una carta. Era una carta de desafío. Ryuji, este fin de semana vas a venir a algún lugar conmigo. Pero Ryuji se quedó congelado porque ni siquiera se había dado cuenta de que la persona frente a él era Toho. Después de clases, Rika llevó a Toho Karen a una tienda de ropa femenina. Por otro lado, Kim Joo-sung se sentía completamente fuera de lugar, como si hubiera entrado en otro mundo. Toho Karen le pidió ayuda para elegir ropa para su cita. Kim Joo-sung preguntó, confundido, ¿yo también tengo que venir? Pero antes de que pudiera reaccionar, Rika ya había arrastrado a ambos al interior de la tienda. Cada vez que encontraba una prenda bonita, Rika llevaba a Toho a probársela. Bajo la mirada incrédula de Kim Joo-sung, eligió una prenda tras otra. Cuando se dio cuenta de que Toho Karen ya no podía cargar más ropa, simplemente la empujó hacia el probador. Poco después, la voz de Toho se escuchó desde dentro. Este estilo tan lindo no combina para nada conmigo. Pero Rika simplemente soltó una risita traviesa. No te muevas. Déjamelo todo a mí, y entró corriendo al probador. Inmediatamente después, una serie de sonidos caóticos salió del interior, de esos que es mejor no explicar. Cuando Toho Karen volvió a salir, estaba completamente transformada. Rika admiró su obra maestra con satisfacción. Aunque Toho pensaba que la falda era demasiado corta, después de recibir la aprobación de Kim Joo-sung, sus mejillas se pusieron rojas y dejó de quejarse. Kim Joo-sung no esperaba que el cambio fuera tan grande. La ropa realmente hace la diferencia. Ese dicho no era una broma. Mientras tanto, en el salón Tosei, dentro de la casa de Toho Karen, un grupo de personas estaba reunido en una sala observando al hombre sentado en la silla sin atreverse a decir una palabra. Era Toho Naoto, el sexto presidente del Tosei Kai, conocido como el loco bañado en sangre. Parece que Karen realmente encontró a un chico que le gusta. Las personas a su alrededor no podían creer quién exactamente había conseguido conquistar el corazón de la joven señorita. No voy a entregar a mi hija a cualquiera. Sentou, ¿cómo era el nombre de ese muchacho? Presidente, se llama Sakamoto Ryuji. Estudia en la misma escuela que la señorita. Ayer dijo que quería ir a un salón de belleza y yo mismo la llevé. Sin embargo, hoy el extracto de su tarjeta mostró una compra en una tienda de ropa dentro de un centro comercial. Basándonos en eso, la señorita definitivamente está planeando una cita con él. Al escuchar eso, Toho Naoto frunció el ceño de inmediato. Al instante siguiente, agarró la espada que tenía a su lado. ¿Cómo se atreve ese mocoso? Las personas a su alrededor corrieron rápidamente para detener. Después de calmarse un poco, Toho Naoto dijo, este fin de semana, si alguno de ustedes está libre, venga conmigo. Nuestra misión es vigilar en secreto su cita y asegurarnos de que ese mocoso no intente ninguna tontería. Sí, presidente. Todos los que estaban en aquella sala eran altos oficiales del Tosei Kai, así que nadie dudó. Mientras tanto, Kim Joo-sung y los demás observaban las hamburguesas y los refrescos sobre la mesa sin mucho apetito. Rika estaba tan cansada que apenas tenía fuerzas para masticar. Toho Karen dijo, Rika, muchas gracias por hoy. Rika respondió, no hace falta agradecer, para eso están los amigos. Además, me divertí mucho comprando contigo. Al ver que Kim Joo-sung solo comía una hamburguesa, Toho Karen preguntó confundida, con ese cuerpo que tienes, ¿de verdad una hamburguesa es suficiente? Puedes comer todo lo que quieras. Me ayudaste tanto que algo tan pequeño no es ningún problema. Kim Joo-sung respondió que no era necesario porque ya había comido bastante durante el almuerzo. Antes pensaba que Toho era solo una delincuente, pero jamás imaginó que fuera tan fácil llevarse bien con ella. Cuando Toho Karen notó que Kim Joo-seon la estaba mirando, se sintió repentinamente avergonzada. Entonces Rika preguntó, por cierto, ¿ya planeaste la cita de mañana? Toho Karen lo pensó un momento. Iremos a una cafetería, luego a ver una película y finalmente cenar. ¿No suelen ser así las citas? Al escuchar un plan tan común, Rika se irritó de inmediato. No hagas lo que hace todo el mundo. Sáltate la película y ve a este lugar. En la pantalla de su teléfono aparecía un acuario. Da la sensación de estar dentro del océano, con peces y arrecifes de coral moviéndose tranquilamente juntos. ¿No parece romántico? Y lo más importante, la iluminación suave es perfecta. Confía en mí. En una atmósfera así ustedes dos terminarán enamorándose. Debes confiar en los consejos de la especialista en romance Rika. Kim Joo-seon observó a las dos con una expresión indiferente. Al día siguiente, después de que Kim Joo-seon y Rika terminaran de recordarle a Toho Karen todos los detalles
detalles, la vieron partir. Ambos creían que su cita sería un éxito. Entonces Rika preguntó, Kim-chan, ¿cuáles son tus planes? Kim Yo-sung no tenía idea de cuándo había obtenido aquel apodo y, tras dudar un instante, respondió, probablemente me quedaré en casa leyendo mangas. Al darse cuenta de que no tenía nada que hacer, Rika dijo inmediatamente, entonces vamos a seguir a Toho juntos. Como buenos amigos, debemos acompañar su felicidad hasta el final. Al ver el brillo de curiosidad y chisme en los ojos de Rika, Kim Yo-sung renunció a discutir y simplemente aceptó. A partir de ese momento, el dúo de perseguidores formado por Rika y Kim Yo-sung quedó oficialmente creado. Mientras tanto, las personas en la calle vieron aparecer de repente una multitud y rápidamente les abrieron paso. Quien había llegado era el padre de Toho Karen, que había traído a sus hombres al lugar de la cita de su hija. Por otro lado, Toho Karen y Ryuji finalmente se encontraron. Ryuji se disculpó algo incómodo por haberla hecho esperar. Toho apartó tímidamente su cabello y lo tranquilizó. Yo también acabo de llegar, así que no te preocupes. Solo entonces Ryuji se dio cuenta de lo hermosa que estaba Toho Karen ese día. Fascinado por su apariencia, terminó hablando sin pensar. Te ves muy bonita hoy. Al instante, las mejillas de Toho Karen se pusieron rojas. ¿Qué tal si primero tomamos un té y luego planeamos el resto del día? Cuando Ryuji intentó cargar su bolso, ambos comenzaron una educada disputa para decidir quién lo llevaría. Mientras tanto, Kim Yo-sung y Rika, disfrazados, observaban todo desde un rincón lejano. Al ver que los dos comenzaban a caminar, Rika corrió detrás de ellos y Kim Yo-sung tardó medio segundo en reaccionar antes de seguir. Escuché que esta cafetería es bastante famosa. Sin embargo, Toho Naoto, que también observaba todo disfrazado desde las sombras, ya estaba rechinando los dientes de rabia. Mi hija lo invitó personalmente y ese mocoso todavía tuvo el descaro de hacerla esperar 5 minutos enteros. Sus subordinados corrieron a sujetarlo. Después de que el presidente finalmente se calmó, uno de ellos le recordó que las personas alrededor comenzaban a sospechar del grupo. El presidente se mostró confundido. ¿Por qué? Nuestros disfraces son perfectos. Presidente, nuestro grupo llama demasiado la atención. ¿Qué tal si nos dividimos en parejas y lo seguimos por separado? Toho Naoto consideró que era una idea excelente y comenzó inmediatamente a dar órdenes. Después de llegar a la cafetería, Rika pidió un enorme parfait de fresa y comenzó a tomar fotos sin parar, olvidando por completo la razón por la que estaba allí. Sin embargo, en ese momento, Kim Yo-sung notó que la persona sentada en diagonal respecto a ellos parecía sospechosa. Incluso Rika notó que varias personas alrededor parecían demasiado fuera de lugar para aquel ambiente. Kim Yo-sung tuvo la sensación de que estaban relacionadas con el Toseikai, especialmente aquel sujeto pelirrojo. Desde cualquier ángulo que se lo mirara, parecía un gángster. El acuario tiene delfines. Vamos a ver los delfines primero. Suena genial. Hagámoslo. Hoy va a ser muy divertido. En ese momento, la sonrisa de Toho Karen no desaparecía ni por un segundo. Kim Yo-sung sentía que todo estaba saliendo demasiado bien y tenía la impresión de que aquella cita no terminaría sin problemas. Siempre que Ryuji y Toho Karen tenían el más mínimo momento romántico, varias personas a su alrededor les lanzaban miradas furiosas. Poco después, Ryuji y Toho Karen subieron al tren. Como estaba extremadamente lleno, Toho Karen terminó siendo empujada a los brazos de Ryuji. Kim Yo-sung también protegió a Rika para evitar que la multitud la aplastara, y las mejillas de ella se pusieron rojas al instante. Personas por todo el vagón gritaban para que dejaran de empujar, pero nadie prestaba atención. Necesitaban tomar el metro para llegar al acuario, pero nadie esperaba encontrarse con tanta gente. Rika sentía que estaba demasiado cerca de Kim-chan. Al notar su rostro enrojecido, Kim Yo-sung pensó que solo estaba incómoda por la multitud e intentó tranquilizar. Ya casi llegamos. Aguanta un poco más. Cuando finalmente llegaron a la estación, la multitud salió corriendo de golpe. Kim Yo-sung tomó inmediatamente la mano de Rika. Agárrate fuerte o los perderemos. Por aquí. Después de conseguir salir de la estación, ambos soltaron un suspiro de alivio. En ese momento, Rika levantó la mano que él todavía sostenía. Ya puedes soltarme. Lo siento. Kim Yo-sung soltó su mano rápidamente. Rika bajó la cabeza y murmuró en voz baja. La próxima vez, sé un poco más amable. Su voz fue tan baja que Kim Yo-sung pensó que había oído mal. ¿La próxima vez? Pero entonces se dio cuenta de que Ryuji y Toho Karen ya habían cruzado la calle y el semáforo estaba en rojo. Rika preguntó enseguida, ¿qué hacemos ahora? Kim Yo-sung respondió, vamos directamente al acuario. De todos modos, su destino es ese. En ese momento, escucharon voces detrás de ella. Era el mismo grupo que había estado en el restaurante anteriormente. Te dije que deberíamos haber venido en coche. ¿Cómo ibas a saber que estaría tan lleno una mañana de fin de semana? Kim Yo-sung observó
observó a aquel grupo sospechoso y confirmó de inmediato que eran las mismas personas que había visto en la casa de los Tojo. Tenía que tener cuidado. Si lo reconocían, las cosas podrían complicarse. Sin embargo, Tojo Naoto también notó algo extraño en él. Dejen de discutir. Miren a ese tipo. ¿Por qué parece tan sospechoso? Al escuchar a su jefe, todos miraron a Kim Jo-sung cruzando la calle. Presidente, ese debe ser Kim Jo-sung, amigo de la joven señorita. La chica que está a su lado debe ser la señorita Rika. Visitaron la residencia hace unos días. Solo entonces Tojo Naoto lo recordó. Así que es él. Con ese tamaño, pensé que era un asesino enviado por otra familia. En ese caso, vamos a seguirlo. Por lo visto, ellos también están preocupados por Karen y vinieron a verla en secreto. Después de bastante tiempo, Ryuji y Tojo Karen finalmente llegaron al acuario, sin imaginar que varios pares de ojos los observaban desde atrás. Ese era Ryuji, ¿verdad? Fue por su culpa que nos expulsaron del club de Kendo, y aún así tiene el descaro de salir en una cita. Cuanto más lo pensaban, más se enfadaban, hasta que la rabia terminó apoderándose de sus mentes. Mientras tanto, Kim Jo-seon y Rika también siguieron a Tojo Karen y Sakamoto Ryuji dentro del acuario. Al ver que los dos se llevaban muy bien, finalmente se sintieron tranquilos. Después encontraron una zona de césped, extendieron una manta y se prepararon para almorzar. Ese día, Kim Jo-seon había preparado los gimbaps y los inari sushi favoritos de Rika. Al ver tanta comida, casi comenzó a babear. Incluso había olvidado que debía estar observando el progreso de la cita de Tojo Karen. No muy lejos de allí, Tojo Karen abría nerviosamente la lonchera que había preparado. Estaba extremadamente tensa porque era la primera vez que cocinaba para alguien que le gustaba. Para lograr preparar aquella comida correctamente, había molestado bastante a Kim Jo-seon durante los últimos días, practicando casi sin parar durante 3 días seguidos. Tojo Karen cerró los ojos y abrió la tapa de la lonchera. Había varios platos diferentes, y solo por los colores ya parecían deliciosos. El apetito de Ryuji despertó de inmediato. Tomó una bola de arroz y se la llevó a la boca. Observando cada uno de sus movimientos, Tojo Karen estaba extremadamente nerviosa, temiendo que escupiera la comida al instante siguiente. Pero, para su alegría, claramente le gustó. Está delicioso. Esas palabras hicieron que una sonrisa apareciera inmediatamente en el rostro de Tojo Karen. Rápidamente tomó otro bocado y se lo llevó a la boca. Al ver la expresión llena de expectativa de ella, Ryuji no pudo negarse. Tojo Karen observó atentamente su reacción. Cuando él levantó el pulgar en señal de aprobación, finalmente se relajó. Mientras tanto, Kim Jo-sung y Rika comían observando todo desde lejos. Aquel ambiente exageradamente dulce y romántico ya se había extendido por todo el lugar. La boca de Tojo Karen también estaba llena de la comida que Ryuji le había dado. Aún así, Kim Jo-sung sentía que algo estaba mal. Según el final original de la historia, las cosas no deberían estar saliendo tan bien. A su lado, Rika suspiró suavemente. ¿Cuándo tendré una cita así? Sus palabras hicieron que Kim Jo-sung olvidara todos los demás pensamientos. ¿No dices siempre que eres una experta en romance? Rika soltó una risita incómoda. En realidad, nunca he salido con nadie. Aprendí todo leyendo manga. Kim Jo-sung se quedó sin palabras. Con razón tenías tantos trucos. Suspiró resignado. Ya están terminando por allí. Recojamos las cosas y sigámoslos. Rika intentó defenderse rápidamente. He ayudado a muchos amigos con problemas amorosos. Kim Jo-sung asintió sin darle demasiada importancia. Claro, los ayudaste. Ver a Rika ponerse nerviosa y molesta lo dejó extrañamente satisfecho. Después de salir del acuario, Jo-sung y Rika aparecieron detrás de un árbol. Ok, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Durante los próximos días no podré subir animes porque me voy de vacaciones a México. Pero tranquilos, que apenas llegue a mi destino, subo otro anime al canal. No olviden dejar su like y comentar qué les pareció el video. Esto fue Mr. Goku Resúmenes, cuídense mucho. Chao, chao.